Halloween, los difuntos, la muerte y la escritura. En Mateo 24, 37 al 39, Jesucristo dijo: Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Luego, ¿cómo era en los días de Noé? En Génesis 6:5 leemos: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Noé, pregonero de justicia, proclamó durante 120 años de su vida que Dios enviaría el diluvio a causa de el corazón del hombre, del pensamiento del hombre y la maldad de aquellos tiempos. Jesucristo también advirtió que su venida sería similar a los tiempos de Noé. Pero, hoy como ayer, el hombre prefiere las cosas ocultas, oscuras, tenebrosas, mitos, leyendas y tradiciones culturales o religiosas, pero rechaza la revelación de Dios y su verdad. A veces es importante que recordemos cierto tipo de tradiciones o de dónde hemos salido para no volver hacia ahí. En el hemisferio norte, tanto de Europa como de América, está arraigado el Halloween. En español literalmente significa Noche Santa o Noche de Todos los Santos. Como su nombre lo indica, se celebra el 31 de octubre, la noche anterior al día supuesto de Todos los Santos. ¿De dónde viene esa fiesta y cuál es su conexión con los días católicos de Día de Todos los Santos y del Día de los Fieles Difuntos, o Día de Muertos o de la Muerte? Halloween, o Noche de Todos los Santos, se originó con los antiguos celtas. Estos vivían aproximadamente en Escocia, Gales, Irlanda y Francia. Específicamente con los sacerdotes druidas se originó el Halloween. Ellos dedicaban el festival al final de octubre y a esa fiesta le llamaba Samhain. Señalaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno, indicando, según los celtas, la oscuridad o año oscuro. Era cuando los espíritus de los muertos, según ellos, caminaban, los espíritus malos, y se podían comunicar con los vivos, dedicando esa fiesta al sol que estaba moribundo, y lo celebraban con sacrificios humanos y adivinaciones y rezos. Ellos encendían hogueras para honrar a los ancestros y protegerse de los espíritus inmundos y para esconderse de los muertos. Ellos se disfrazaban. Por esa razón, precisamente hoy los niños se disfrazan de todo tipo, usan todo tipo de disfraces, especialmente se visten de negro, no que haya algo muy particular en lo negro, sino para dar a entender que están señalando hacia la oscuridad, y luego ellos van, los niños, de casa en casa, golpeando puertas y diciendo truco o trato. En inglés dicen trick or treat, para recibir un dulce. ¿Por qué? Bien, hay diferentes leyendas. Hay una leyenda que cuenta que cuando el espíritu era un borracho, Jack O'Lantern, llegaba, era mejor hacer un trato, ya que de lo contrario aplicaría un truco de magia con el que embrujaría toda la casa y a sus habitantes.
de modo que lo que aparenta inocencia en realidad era amenaza de un espíritu malo o demonio. Dice la leyenda que Jack O'Lantern era un borracho que hizo un pacto con el diablo y que el alma de este hombre quedó atrapada entre el cielo y el infierno. Eso es lo que creían los druidas. Decíamos que este festival druida, que se celebraba la noche del 31 de octubre e incluía el 1 de noviembre, era llamado Samhain, conocido también como el Señor o Dios de la muerte o directamente la muerte. Los druidas creían que las personas al morir, sus almas, según ellos, habitaban en cuerpos de animales y por tanto esas almas necesitaban ser rescatadas, expiadas o purgadas. El 31 de octubre las almas encantadas por demonios eran liberados por el dios druida. El dios, como ya dijimos, Samhain, el señor de la muerte, y eran llevados, según ellos, juntos al cielo druida. En otras palabras, mientras eran llevados al cielo druida, las almas estaban atrapadas en una oscuridad, en un lugar que más tarde la religión católica lo llamó el purgatorio. Veremos entonces el paralelo con la solemnidad católica del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Todo eso es de origen pagano con nombre cristianizado. Notemos la advertencia de Isaías 5, versículo 20. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es la advertencia. Tanto los druidas como la religión católica hablan de un cielo. Los druidas no mencionan la palabra purgatorio, pero es el estado en que deambulan las almas cuando no van al cielo, supuestamente. Entonces hay un cielo para druidas y católicos. Hay un cielo, purgatorio e infierno, según ellos. El Día de Todos los Santos, por ejemplo, que es una solemnidad católica, ahora se celebra en noviembre para todas las iglesias católicas y ortodoxas. Notemos que la fecha es exactamente la misma de Halloween. En ese día, esa fiesta solemne de la Iglesia Católica es por todos los difuntos que, habiendo superado supuestamente el purgatorio, se han santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan de la vida eterna, supuestamente en la presencia de Dios. Esto lo hacen ellos en honor a todos los que no están canonizados, pero viven ya en la presencia de Dios, según ellos. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que hacen? En verdad es una solemnidad muy fuerte que se observa con un rito, según los católicos, de primera clase en toda la iglesia latina. Esto es para el 1 de noviembre y hay la obligación de asistir a misa y de no trabajar. Pero algo importante, va precedida de una noche de vigilia. Esa es lo que se llama Halloween, Noche Santa. Y esa noche debe de observarse con abstinencia y ayuno. Ahora, el objeto de esa fiesta es honrar a todos los moradores del cielo, que incluye, según esa tradición, a los ángeles y a otro tipo de seres que están allá supuestamente. Pero, en verdad, más bien se están refiriendo a los ángeles caídos o demonios. Al principio, en el año 359 se celebró eso para el 13 de mayo. Luego, hubo un tiempo en que uno de los emperadores donó el templo del Panteón, y notemos cómo esto viene de un origen de una fiesta en Roma,
pagana, ese edificio que originalmente dedicaba al culto de todos los dioses romanos, fue donado por el emperador a un papa, y este lo dedicó el 13 de mayo del año 610. Luego, otro papa, un poco más tarde, lo dedicó y volvió a reconsagrar ese templo de los dioses romanos el 1 de noviembre del año 835 y lo llamó Santa María y Mártires. Eso en relación al Día de Difuntos. Ahora, notemos que corresponde en realidad a Halloween, por lo tanto el origen verdaderamente es pagano. ¿Y qué en relación al Día de Difuntos? De los fieles difuntos. Bien, ese también es un día festivo religioso dentro de las iglesias católicas en memoria de los fallecidos. Ese día es el 2 de noviembre y oran por los fieles que han, muerto según esto. Y en el caso de la iglesia católica es por quienes se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Es decir, según la teoría y lo que ellos creen, esos no fueron al cielo, se quedaron a medio camino, ni en el infierno ni en el purgatorio, ni en el cielo ni en el infierno, sino a la mitad en el purgatorio. Entonces, ellos hacen una serie de cosas para conmemorar ese día de los fieles difuntos. Notemos, y dicen que las almas de esos fieles que al tiempo de morir, no han sido limpiadas de pecados veniales o que no han hecho expiación por transgresiones del pasado, no pueden alcanzar, según la tradición católica, la visión beatífica. Y se les puede dar una ayudita para que alcancen eso por medio de rezos y sacrificios de misa. Veamos cómo entonces el Día de los Difuntos en realidad es de origen pagano, y porque en muchos países creen incluso que en esa noche de los difuntos los muertos vuelven a las casas donde antes habían vivido y participan en las comidas de los vivientes. Por ejemplo, en la liturgia católica, ¿qué ocurre? Según ellos se están purificando en el purgatorio los efectos que ocasionaron de pecados las almas que no han subido al cielo. Entonces, ese día los creyentes ofrecen sus oraciones llamadas sufragios o expiaciones, sacrificios y la misa para que los fieles difuntos de esa iglesia purgante terminen con esa etapa y lleguen supuestamente a la presencia de Dios. Y eso lo comenzaron a hacer a partir del 2 de noviembre del año 998, cuando se creó ese día especial para los fieles difuntos. De modo que Halloween es una celebración de oscuridad. La celebración de los fieles difuntos es muerte, que también están en oscuridad, porque aún, según eso, no han subido al cielo. Ahora, la iglesia anglicana, ¿cómo la celebra? Según ellos, está dedicada también a los difuntos. Y ellos lo que buscan es cómo apaciguar a los muertos más recientes que vagan aún por la tierra sin encontrar reposo, sin encontrar un lugar. Y eso lo hacen también en el 2 de noviembre, que complementa supuestamente al Día de Todos los Santos. Y lo hacen en beneficio de aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. ¿Por qué? Porque creen que el alma es inmortal y se quedó a medio camino entre el cielo y el infierno. En cambio, las iglesias evangélicas de Alemania y Suiza también conmemoran a los difuntos, pero en otra fecha. Ellos la llaman Domingo de los Difuntos o Domingo de la Eternidad. Lo hacen el domingo antes de Adviento, y es el último del año eclesiástico. Particularmente en algunos países, digamos como en Bolivia, ellos hacen ofrendas de pan en forma de paloma. ¿Por qué? Es que ¿cómo hacen? Se colocan las ofrendas realizadas en base de pan y las masas dulces y todo aquello que al difunto le gustaba en una habitación sobre una mesa. Luego encienden velas, se colocan flores, se reza por el difunto y la gente queda a la espera
nótenlo, del alma de ese muerto, que a partir del mediodía ya ese difunto puede visitarlos, según lo que creen. En Argentina, ese mismo día, para el 2 de noviembre, tienen algo que le dicen ellos el Día de las Almas. Es una jornada en las casas y los cementerios se preparan para recibir la visita de aquellos seres queridos que han abandonado el mundo terrenal. Ellos lo que hacen es que visitan los difuntos en los cementerios, hacen altares repletos de animales hechos de pan, fotos, comida, bebidas preferidas del familiar, hojas de coca, flores de colores, y también les ponen velas. Ahora, ¿de dónde sale todo eso? En verdad, tanto en Halloween como en el Día de Todos los Santos, el Día de Fieles Difuntos o de la muerte, el punto central es el alma en pena. Y que en verdad se origina en la gran mentira de Satanás a Eva. Se conoce eso como la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Qué fue lo que ocurrió? Según Génesis, capítulo 2, versículo 16 al 17, cuando Dios creó al hombre, le dio ciertas instrucciones y le dijo: y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, en muriendo moriréis. Nada de alma inmortal, al morir se acaba. La muerte definitiva es la muerte segunda en el lago de fuego, de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Luego, Dios dio instrucciones completas a Adán y Eva para que no comieran de un árbol específico, para que no murieran. Pero Satanás se presentó con voz agradable para engañarlos, para seducirlos a ir contra Dios. Génesis 3, 1 al 5 nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: notemos, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ya va metiendo él una especie de duda. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: en muriendo no moriréis. En otras palabras, ustedes tienen alma inmortal, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. La serpiente les dijo: no moriréis, ustedes son almas inmortales. Esas almas inmortales que los de celebran Halloween no saben cómo controlarlas, o en lo que los católicos primero las envían al purgatorio para que puedan librarse. Pero eso no existe. Satanás fue el que introdujo ese concepto. Según los cristianos de este mundo, católicos, anglicanos y otros, al morir lo más seguro es que van al infierno o al purgatorio. Esto es, Satanás los mantiene atrapados en su gran mentira, el alma inmortal. Pero, ¿qué revela Dios en cuanto a los muertos? Bien, en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 nos dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La muerte es lo contrario de la vida. La muerte no es alma inmortal que sigue viviendo en algún lado. Dios revela que hay un componente espiritual, sin embargo, en el hombre, llamado espíritu en el hombre. Pero
no es consciente en sí mismo. En Job 32, versículo se nos dice, versículo 8, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Este espíritu en el hombre es lo que hace que el hombre tenga conciencia y vida propiamente dicho. Pero el espíritu del hombre en el hombre no es consciente él mismo. Si lo pudiéramos comparar para algo moderno en estos tiempos, lo compararíamos con un USB. Esto es, ahí se graba todo lo que usted haga en la computadora, pero mientras no lo ponga en la computadora, eso no sirve para nada, no hace otra cosa más que guardar información. Para que pueda funcionar, tiene que ponerlo en la computadora. De igual manera, el espíritu del hombre registra toda la vida del hombre, de modo que también ocurre que quede registrado todo lo que hacemos todos los humanos mientras vivimos, tengamos esta vida, y eso es utilizado y guardado toda la información para un propósito especial al final de los tiempos. Por eso nos dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué sucede cuando el hombre muere? La Biblia revela que el espíritu en el hombre, no importa de quién sea, vuelve a Dios para la resurrección, pero no es que esté en el cielo, porque eso es, mientras no esté en el hombre físico, el espíritu en el hombre no es funcional. Ahora bien, según esas festividades paganas y católicas, Halloween, el Día de los Santos y de los Fieles Difuntos, como hemos visto, enseñan que el alma va al cielo, al purgatorio o al infierno. Pero, ¿qué dice Dios sobre eso? En Juan 3:13 leemos lo que Dios revela personalmente. Y dice así, Juan 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ningún alma inmortal ni ningún ser sube a ningún cielo. Simplemente el que muere va el cuerpo al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero la persona no sube a ninguna parte. Solo Jesucristo, quien vino de parte de Dios, regresó y está de nuevo allá en su calidad de Dios. Entonces habría que preguntarse, ¿de dónde entonces esas creencias del cristianismo de este mundo? En verdad, esas creencias ante Dios son abominaciones. Realmente son filosofías religiosas, tradiciones, leyendas y mitos. En Colosenses, capítulo 2, versículo 8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso, el origen en verdad de tantas tradiciones es la hechicería y encantamiento. En Deuteronomio 18, versículos 10 al versículo 12, Dios por eso le prohíbe a Israel que haga consultas con adivinación, porque en realidad eso tiene que ver con Halloween, con el Día de Santos y el Día de Fieles Difuntos. Y dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Recuerdan? En Halloween ellos encendían fuego. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicería, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Precisamente, la creencia es que durante esos días, el espíritu de los muertos le da su visitadita a los vivos. Dios prohíbe semejantes cosas porque son falsas.
¿Quién entonces está detrás de estas creencias? Satanás, el diablo. Y Dios dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. En Isaías 47, 12 al 14, se nos dice de la siguiente manera. Isaías 47, 12 al 14. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fastigaste desde tu juventud. Precisamente las tradiciones paganas y esas celebraciones se enseñan desde niño y así mueren creyéndolas y practicándolas. Por eso les dice: estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fastigaste desde tu juventud. Quizá podrá mejorarte, quizá te fortalecerás. Es una cosa irónica, ¿no? Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego que los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. ¿Cuál es el destino final de quienes practican esas tradiciones y abominaciones y no se arrepienten? Ya vimos lo que sucede, pero más claramente en Apocalipsis 21:8 se lee así. Recordemos, esta es la revelación de Dios, la Escritura. No hay otra verdad sino esta. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sin embargo, Dios llama al arrepentimiento y conversión. Él no quiere la muerte eterna para nadie. En Ezequiel, capítulo 18, 23, en realidad Dios de sí mismo no quiere enviar a nadie al infierno, al lago de fuego, cuando se encienda y queme todo, sino que siempre da oportunidad para el arrepentimiento. Ezequiel 18:23 nos dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Porque Dios no quiere que alguien se pierda. El versículo 21 dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Es decir, los practicantes de Halloween hoy, los practicantes del día de todos los santos, o el día de los fieles difuntos, si se arrepienten, Dios los perdonará. Eso es lo que está diciendo. Por eso en Ezequiel 33:11 nos dice de la siguiente manera: Dios no quiere que ninguno perezca. En Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y eso se lo dice también a toda la humanidad. Dios, quien es misericordioso, llama al impío, a los pecadores, a quienes practican tradiciones y abominaciones. En Isaías 55, 6 y 7, porque Dios los llama a que se arrepientan. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio
en perdonar. Dios quiere perdonar. Dios ofrece el perdón. Sí, se arrepiente de las prácticas de tradiciones y abominaciones. Dios desea fervientemente la salvación del hombre. Dios no quiere que su creación, lo que Él hizo con sus propias manos, se pierdan. El hombre se pierde en realidad porque quiere, porque sigue las tradiciones y las prácticas que Dios abomina. En Mateo 7 y 8 dice, pedid y se os dará. Por eso Dios dice que hay que buscarlo. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios mismo está listo para perdonar si se le busca. Pero es mediante el arrepentimiento que Dios perdona. En Primera de Crónicas 28:9, en relación a Salomón, se lee así. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, note, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Aquí está. Dios siempre presenta opciones. Dios siempre da oportunidad de escoger arrepentirse y guardar sus leyes y mandamientos, o perecer para siempre. Por eso, en Hechos 2:37 encontramos el llamado de Dios que hace a través de Pedro, del apóstol Pedro, donde dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si el hombre no tiene alma inmortal, al morir ahora no va al cielo ni al infierno, mucho menos a un inexistente purgatorio. Entonces, ¿para qué le dio Dios al hombre espíritu en el hombre? Como vimos ya en Job 32:7, espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente, 32:8, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. También ya vimos que al morir, de acuerdo cuando leímos Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era, porque el hombre en realidad es polvo. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En ese espíritu, en el hombre, queda registrado, grabado todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Dios examina los pensamientos del corazón incluso. Dios lo reutilizará ese espíritu en el hombre para la resurrección. Por eso leemos en 1 de Corintios 15, 22 al 23, lo siguiente. 1 Corintios 15, 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando hablamos de vivificados, quiere decir resurrección a vida después de la muerte. En Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo fue el primero, la primicia, luego los que son de Cristo a su venida. Dios tiene un orden en las cosas. Los que son de Cristo a su venida, Dios tiene un orden de resurrecciones. Y los que no son de Cristo cuando resucitan, lo veremos también. Los que son de Cristo resucitan a su venida. A la primera resurrección, todos los de Cristo, los verdaderos santos, resucitarán pero a vida eterna. Esto prueba que al morir nadie va al cielo ni a ningún purgatorio, porque el muerto está realmente muerto hasta la resurrección. El muerto no tiene conciencia. Está exactamente eso, muerto. No existe ningún alma inmortal que ande penando en ningún lado. Esa idea o enseñanza de sacar almas penantes del purgatorio para que entren al cielo es falsa. Es un engaño de Satanás, el diablo. Pero
hay algo más aquí. No todos los muertos resucitarán al mismo tiempo, primero los que son de Cristo. Y estos que son de Cristo reinarán con Cristo sobre la tierra 1000 años, no en el cielo, sino aquí mismo sobre la tierra. En Apocalipsis 24 nos dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, o sea, volvieron a la vida en la resurrección, en la primera resurrección, a la vida eterna, entraron al reino de Dios en calidad de hijos de Dios, y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Dónde? Aquí mismo, en esta tierra. En los versículos 1 al 3 de Apocalipsis 20, se nos dice que para ese entonces, cuando en la misma época que ocurre la primera resurrección, Satanás será apresado y encerrado por 1000 años. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Por qué lo hizo? Para que no engañe más a las naciones. Nunca, jamás volverá, mientras eso esté encerrado, a engañar más con el Día de Difuntos, con el Día de Todos los Santos, ni con Halloween y con todas esas cosas por las cuales engaña, para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora bien, luego de los 1000 años, los otros muertos, desde Adán hasta el último no resucitado en la primera resurrección, volverán a la vida. En Apocalipsis 25 leemos: pero los otros muertos, los que no resucitaron en la primera resurrección, los que no son de Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cómo es esto?, nos preguntamos. Bien, Apocalipsis 20 siempre en versículos 11 y 12 nos dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Para que los muertos puedan estar de pie delante de Dios, deben de haber resucitado. Por eso es aquello de el espíritu en el hombre, porque Dios lo utilizará cuando lo resucite. ¿Para qué? Bien, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto es, estos muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, es a causa de la segunda resurrección. Esta resurrección será la mayor en número. La resurrección de personas que resucitarán a vida física. Esto es el espíritu en el hombre, que cuando el hombre hoy muere, vuelve a Dios, será utilizado para la resurrección física, que incluirá a billones y billones de seres que, sin ser juzgados ahora, viven o vivieron separados de Dios. Esto es lo mismo que está profetizado en Ezequiel capítulo 37. Que es la profecía para cuando los israelitas vuelvan a la vida como seres mortales de carne y hueso. Debemos de entender que en el antiguo pacto Dios no ofreció su espíritu ni la salvación a vida eterna a Israel, sino solo bendiciones materiales y nacionales si obedecían las leyes y mandamientos de Dios. En Ezequiel 37:1 dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. En el versículo 11 dice: me dijo luego: hijo de hombre,
todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos todos destruidos. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Versículo 2 al 5 nos dice, y me hizo pasar cerca de ellos de los huesos, por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera, tenían muchísimo tiempo de haber muerto. Imagínense ustedes ver un montón de huesos secos en el desierto. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuál espíritu? El espíritu del hombre el cual al morir el hombre, ahora en este tiempo, vuelve a Dios que lo dio. Entonces, llegará el momento, después de los 1000 años, para la segunda resurrección, la resurrección a vida física, en el cual Dios hará entrar este espíritu del hombre en todos los muertos para que vivan a vida física. Yo os hago entrar espíritu en vosotros. De nuevo, ¿qué espíritu? El que vuelve a Dios cuando el hombre muere. Ahora, vamos a ir examinando versículos 2 y 13, donde nos dice así, del mismo capítulo 37 de Ezequiel. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿para qué los resucitará Dios? Dios dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. No los va a hacer subir de ningún purgatorio, de la sepultura. Y os traeré a las tierras de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Para sacarlos de la sepultura tiene que hacerlos vivir de nuevo, a vida física. De otra manera, no podría sacarlos de la sepultura y ponerlos en pie delante de él. ¿Pero para qué? Versículo 14 nos dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. En esta resurrección a vida física y ante el gran trono blanco, juntamente con todas las demás personas que estuvieron separadas de Dios, estos israelitas, incluso aquellos que no fueron llamados, aún después de la primera venida de Jesucristo, serán resucitados a vida mortal como seres de carne y hueso. En ese entonces, todo Israel será salvo, porque podrán entender y creer que el eterno Jehová, Cristo es Señor, y cuando se conviertan, Dios los llenará de su Espíritu Santo, porque les dice, pondré mi espíritu en vosotros. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos 13 y 15, nos relata lo siguiente. Estamos leyendo lo que Dios mismo revela en su palabra, la verdad de lo que va a ocurrir, no tradiciones, no ideas de nuestra cabeza. Apocalipsis 20, 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el sepulcro entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Las personas incorregibles que rechazaron la salvación eterna que les fue ofrecida. Estas y las que al final de la segunda resurrección se encuentren todavía con vida y tengan la misma actitud rebelde y despreciativa hacia Dios, morirán la muerte segunda, completa y total extinción en el lago de fuego.
Es lo que nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En ese entonces, toda la tierra será un enorme lago de fuego, y entonces serán como si no hubieran existido, de acuerdo a Abdías, versículo 16. Dejarán de existir para siempre aquellos incorregibles y los que hayan despreciado la salvación que Dios les ofrece. No hay tal alma inmortal ni purificación en ningún purgatorio. Total muerte eterna. Pero, en verdad, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos dice 2 de Pedro 3, versículo 9. Jesucristo no vino para deshacerse de nosotros, al contrario. En Juan 10:10 leemos lo siguiente. Juan, capítulo 10, versículo 10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, es decir, para que tengan vida eterna. Si Él da vida eterna, entonces vamos a tener vida eterna, porque hasta ahora no somos alma inmortal, pero Él nos ofrece la vida eterna. Pero, ¿cómo? ¿Cuál es el proceso para esa vida eterna? En Juan, capítulo 3, versículo 2, Jesucristo estaba hablando, se le aparece un rabino que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Los rabinos sabían que Cristo había venido de Dios, pero no le creyeron porque no les dio el deseo de creerle. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el versículo 3 Jesús le responde: de verdad te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay que haciendo ningún purgatorio ni nada de eso de misa, sino nacer de nuevo. ¿Y qué es eso? Ahí es donde está todo el asunto. ¿Qué es nacer de nuevo? Nicodemo pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez? Note bien, él entendió lo que quiso decir Jesús: en el vientre de su madre y nacer. Pero Jesús le dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A la primera resurrección, los que hoy son nacidos, los que hoy son convertidos, van a nacer del Espíritu y van a ser espíritu, a como hoy es espíritu el propio Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solamente en el día de la primera resurrección ocurre el nacimiento del Espíritu. Eso es ser nacido del Espíritu, a la resurrección. Dios no quiere que sigamos el engaño proclamando desde las catedrales y púlpitos como si fuese verdad, sabiendo que eso es falso. En 2 de Corintios 11, 13 al 15, se lee así. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. En cuanto a quienes predican falsedades, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, estafadores, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, como representantes de Cristo, como enviados por Cristo, como vicarios de Cristo incluso. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia.
cuyo fin será conforme a sus obras. Por supuesto, ellos pagarán por lo que predican y lo que hacen con ese montón de falsedades. Esos predican un Jesús y un evangelio diferente. En el versículo 4 del mismo capítulo 11 de 2 Corintios leemos: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, ese montón de falsedades, que el que habéis recibido otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hoy el cristianismo tradicional, el cristianismo de este mundo, bien tolera ese montón de abominaciones paganas con nombres cristianos. En cambio, Jesucristo llama a las personas que Él desea ahora para ser salvos, y leemos lo siguiente en Juan 6:44. Nos dice así: ninguno puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. A la primera resurrección Cristo nos resucitará. Si llegamos a Él, si nos arrepentimos, si nos convertimos, si recibimos su Espíritu y si andamos con Él. El versículo 65 repite así y dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Para qué llama Dios hoy? Recordemos lo que dijo Juan: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. En primera de Juan 2, 3 y 6 leemos la razón por la cual Dios está llamando ahora para arrepentimiento, para conversión. Nos dice primera de Juan 2, 3, 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, no si guardamos tradiciones, sino mandamientos. El que dice yo le conozco, el que dice que conoce a Dios y que es cristiano y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y recordemos que los mentirosos van al lago de fuego y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Estamos siendo perfeccionados. El que dice que permanece en Cristo está obligado a andar como Cristo anduvo. Pero, ¿por qué y para qué Dios nos llama y nos quiere salvar ahora? ¿Para qué nos ofrece salvación? En primera de Juan, siempre, aquí mismo en el capítulo 3, versículo 1 al 3 leemos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. A estos que Dios llama, se arrepienten, se bautizan y Dios les da su Espíritu. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, a la primera resurrección, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es, porque sangre y carne no pueden entrar al reino de Dios, no pueden ir al cielo, ni a ninguna otra parte. Después de todo, nadie va a ir al cielo, sino el que descendió del cielo, Jesucristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios nos llama para que seamos hijos de Dios, luz como Él es luz, para que tengamos vida eterna en el reino de Dios, su familia, y para que inmediatamente a la resurrección, ya como miembros de la familia de Dios, nacidos de espíritu en el reino de Dios, comencemos a reinar con Cristo sobre esta tierra los primeros 1000 años, y durante el milenio